Hola, reciban una bienvenida a nuestros diálogos filosóficos, en esta ocasión alrededor de filosofía política. Nos acompañan Fernando Alba, Leonardo Tovar, dos investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, reconocidos tanto en el campo de filosofía colombiana y latinoamericana como en el campo de filosofía política y filosofía francesa. Fernando, Leonardo, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos. Yo me voy directo con las preguntas, aprovecho que los tengo acá y podemos dialogar. Filosofía política. Suena a palabras grandes, suena a una cosa difícil. ¿Qué es la filosofía política? ¿De qué trata la filosofía política? Leonardo. Edgar, es muy placentero estar contigo y con Fernando conversando a propósito de esa materia que parece grave, que es la filosofía política y de la política. Yo quisiera empezar con un relato que seguramente es conocido por ustedes y por muchas personas, que es una fábula, aquella fábula que habla de que una vez estaban de cacería un león, un lobo y un zorro. Y ahí en su correría por el bosque encontraron a una familia de ovejas. El ovejo más grande, la oveja macho, pues, su esposa dentro de la fábula, que era la señora oveja como mediana, y el ovejito, el carnerito, pequeñito, estaban ahí contentos, ahí triscando las hierbas del prado, y entonces se pusieron a negociar los tres depredadores cómo iban a hacer para cazarlos. Y entonces el lobo dijo: pues yo tengo la solución. Su majestad, el rey de la selva, señor león, pues obviamente debe comerse la oveja macho, el ovejo, pues, porque es el más grande y así podrá saciar su real hambre. Yo, que soy la estratega y el segundo en tamaño, pues me devoraré aquí a la señora oveja, y el ovejito pues se lo dejamos aquí al zorro, que es más pequeñito. Y entonces el león, que lo escuchaba atentamente, le dijo: sí, y pum, de un zarpazo, y tan, le rebanó el cuello al lobo. Y entonces su majestad el león le preguntó al zorro: bueno, ¿y tú qué repartición propones? ¿No? Y entonces el zorro le dice: no, pues su majestad, obviamente usted se debe comer el más grande, porque pues ustedes... Pero eso no basta para saciar su real hambre. También cómese la ovejita, la oveja, la mamá oveja, pues. Y de postre, pues qué mejor que el tiernito carnerito. Y esa propuesta sí me gusta, dijo León, y en efecto la puso en marcha y devoró a los tres de la familia oveja. Y el zorrito, a partir de entonces, se quedó comiéndose los dorados, lo que botaba, lo que echaban los doraditos del león. Como ustedes saben, pues de esa fábula, que es una fábula clásica, surge la idea de pacto leonino, ¿no? Que es el pacto en el cual hay una posición más grande y que hay una aparente negociación, pero que realmente se sabe quién es el que debe llevar la mejor parte. Y durante mucho tiempo, ya pues pasando a nuestro tema específicamente, la filosofía política trató de establecer condiciones para ese diálogo, que no fuera realmente un diálogo leonino, sino que hubiera algún tipo de repartición más justa entre el león, el lobo y el zorro. Pero lo que nos hemos dado cuenta más recientemente es que el asunto de la filosofía política, no solamente o no tanto como reflexión sobre las relaciones sociales y del poder en una sociedad, sino como acto político en sí mismo, filosofía política no solo como hablar de la política, sino como hacer política a través de la aclaración conceptual, pero con una finalidad propiamente político, tiene que ver más bien por la voz de los que, en este caso representados por la familia oveja, por los que sufren
precisamente todos esos pactos que siguen siendo leoninos. Entonces yo en esta, digamos, primera intervención quisiera dejar esa historia de fondo para ponernos presente que hoy la filosofía política tiene que asumir ese acto de reivindicar la voz de los que son las víctimas de los depredadores que en el mundo hay, y en áreas de una democracia genuina, más allá de la manipulación del vocablo. Entonces es cómo eso se pone posición desde los que están abajo, si se quiere, los que están representados aquí por la familia oveja, cómo tienen arte y parte en el juego de vivir juntos. Y lo dejo aquí por ahora. Leonardo, gracias. Una filosofía política que apunta a la narración de los débiles vía metáfora, vía la enseñanza que nos deja, la moraleja que nos deja una fábula. Fernando, filosofía política, ¿qué es esa cosa? Después de esa imagen que nos plantea Leonardo, me parece que cualquier cosa que se diga no le va a quitar ese carácter violento y fundacional que tiene la filosofía política. Y coincido con el hecho de que evidentemente toda filosofía es política, ¿no? Todo pensar se sitúa, se ubica en un contexto, y en ese sentido establecer la delimitación es bien problemática. Yo pienso en un autor contemporáneo, obviamente, que es cercano a mis intereses, que es Jacques Rancière. Jacques Rancière tiene una obra que se llama El desacuerdo, que publica a mediados de los años 90, y en esta obra él hace una crítica que valdría la pena rescatar hoy, 25, 27 años después, y tiene que ver justamente con el hecho de que no hay ninguna evidencia de que la filosofía política sea una división natural de la filosofía, por más que ésta sea crítica. ¿Acaso más bien filosofía política no son todos esos intentos que ha tenido la filosofía por aproximarse a la cosa política y apropiársela de alguna forma? Parece que Rancière siembra un manto de duda, y no para señalar que no hay política, sino para poner en cuestión justamente la capacidad que suele tener la filosofía para aproximarse a cualquier discurso. Es más, para Rancière, la filosofía política viene a ser entendida como un intento por borrar un escándalo, porque la política se funda con un escándalo, y es un escándalo que la historia de la filosofía y que la misma filosofía ha tratado de sopesar, de neutralizar. Nos encanta detenernos en Platón, en Aristóteles, evidentemente hay, en el giro socrático hay todas unas implicaciones políticas, antropológicas que van a ser decisivas para la filosofía, pero a veces perdemos de vista los detalles, ¿no? Y los detalles justamente tienen que ver en que Aristóteles, Platón nos regalan sendas reflexiones sobre la organización social, sobre lo que debería ser la filosofía política, sobre las leyes, sobre la justicia, sobre la organización de la ciudad, pero a su vez están condenando justamente que en la política todos puedan participar, ¿no? Rancière justamente llama la atención sobre ese hecho, ¿no? Aristóteles y Platón son unos detractores justamente de que los que no tienen ni títulos ni tienen propiedades, es decir, ni los oligoi ni los aristoi, participen en política, ¿no? El escándalo de la política entonces es que hay un desacuerdo sobre quién puede participar en ella o no, y en último término la filosofía política para Rancière vendría a neutralizar ese escándalo, a decir que tal vez unos sí tienen las propiedades para hacer política y otros no. ¿Acaso la filosofía política no viene a responder en último término a los intereses de uno u otro autor que fundamentaron estas formas de organización? Bueno, por lo menos Rancière siembra la duda y nos hace una invitación a pensar en una filosofía política pues, que debe ser muy situada,
que debe ser muy coyuntural, que debe estar muy pensada siempre en problemas concretos y no como en sustancias transhistóricas, que es como hemos entendido cuando hablamos de filosofía política, ¿no? Y aprovecho, Fernando, gracias por la presentación. Te contrapregunto, si quieres. Entonces, ¿qué lugar ocupa la filosofía política dentro del marco general de la filosofía? Solemos clasificarla por lo que Leonardo nos ha enseñado, son tratados, ¿cierto? Y entonces hay unos que refieren al hombre, unos que refieren al mundo, unos que refieren al conocimiento, y se les ponen nombres específicos. Cuando tú citas a Rancière, dices, toda filosofía es filosofía política. ¿Cuál ha sido el estatus tradicional de la filosofía política como parte de la filosofía? ¿A qué subconjunto de problemas filosóficos le apunta usualmente la filosofía política, que uno diga, eso no es epistemología, eso no es filosofía, eso es filosofía política, incluso sabiendo, como tú nos lo dijiste, que un autor como Rancière nos recuerda que toda filosofía sería filosofía política? De acuerdo. Lo cierto, y valdría la pena precisar, Rancière no señala en últimas eso, que toda filosofía sea política, más bien señala que la filosofía se ha intentado arrebatar del gran desacuerdo, así lo llama en francés, la mésentente, un desentendimiento fundacional de la política. Pero más allá de lo que dice Rancière, lo cierto es que sí existe un canon interpretativo, existe una historia de la filosofía. Esto es algo que no se ha inventado desde hace un siglo, sino que tiene una larga tradición. En ese sentido, uno sí podría, hablando en términos más conciliadores, considerar que hay una serie de problemas fundamentales o de asuntos. Tal vez, Leonardo, yo creo que usted podría señalar unos que los conocen bastante bien, pero esto tiene que ver justamente con cómo nos organizamos, cómo nos entendemos socialmente, cómo entendemos nuestras capacidades. O sea, la pregunta por la política pasa por la pregunta por el hombre, justamente, y por su comportamiento. Es decir, es una pregunta que por lo menos en el canon de la antigüedad difícilmente se podía distinguir de la ética, ¿no? de cierta forma de estilizar justamente la conducta, de singularizarse, de participar, ¿no? Ahora sabemos que no solamente es la comprensión de los antiguos, ¿no? Y ya luego creo que podremos hablar en más detalle de estos periodos, pero luego pues también habrían unos problemas que en función de las épocas y de sus afugias se van planteando, ¿no? Porque obviamente las poblaciones crecen, las formas de entender la racionalización del poder también se cambian, no necesariamente se acude al justnaturalismo o al derecho natural para fundamentar los regímenes o las organizaciones sociales. En el siglo XVII, en el siglo XVIII empiezan a haber una serie de cambios, de revoluciones sociales importantes, hay procesos de industrialización, es decir, realmente el panorama se complejiza al parecer. No sé, Leonardo, usted cómo... Sí, y antes de dar el paso al momento histórico que entremos a continuación, Leonardo, algunos de esos problemas. Fernando, como nos hizo como el barrido global, pero señálame 3, 4, 5 problemas que tú digas, cuando hablo de esto, hablo de filosofía política. Sí, pues hay una tesis que ya creo que entre los dos de fondo hemos señalado, que es que filosofía política no es explícitamente hablar a propósito de la política y sus formas, y por ejemplo los regímenes de gobierno o las condiciones de una democracia, sino que es en sí mismo un acto político de una mediación, que es lo que hacemos en filosofía bajo distintas denominaciones y dentro de diferentes tradiciones y institutos filosóficos. Es la aclaración conceptual, sea en términos lógicos o a través de relatos como por ejemplo el que yo señalé, pero la constante es que hacemos política directamente, no proselitismo, y eso sería otra cosa. Yo obviamente pues el filósofo, la filósofa, como cualquier ciudadano, puede hacer proselitismo, pero previamente eso, en ese arte de pensar cómo vivir en sociedad, que lo diría yo como una denominación laxa pero muy genérica de lo que
consistiría el reflexionar sobre la política, hacemos política, y así ha sido a través de la historia. Cuando Platón habla del rey filósofo, o Kant defiende la idea de una filosofía que procure la paz entre las naciones, o Rancière habla de esa situación de conflicto, de desacuerdo, pues en las sociedades contemporáneas están haciendo política desde una reflexión, una toma de posición filosófica. Lo segundo es que en filosofía pues hacemos distinciones pero sin hacer separaciones. Entonces un punto de partida es lo que hablaba Fernando, el canon. Hay unos autores, unas obras de referencia, pero no hay que confundir la filosofía política con la historia de la filosofía política, con la historia de las ideas políticas. Es un elemento imprescindible que en una cultura filosófica especializada o incluso filosófica ciudadana general es importante tener en cuenta unos ciertos referentes, pero el objetivo propio de la filosofía política no es tanto hacer erudición, exégesis de actores, aunque es un aprendizaje necesario para un profesor, para un licenciado en filosofía y para un filósofo en general, ¿no? Lo tercero es que no hay que confundir el oficio de esa dilucidación conceptual con el telo, la finalidad que tendría la filosofía política, y que a la altura de nuestro tiempo, y ahí pues sigo muy fielmente a Hannah Arendt, que en los años 50 del siglo XX dedicó unas conferencias sobre eso, tiene que ver no con un orden establecido como el que prefiguraba la fábula, sino un orden en el cual somos distintos, somos plurales, pero estamos llamados a vivir juntos a través de unos ciertos acuerdos, pero también de acuerdos que podamos llevar. Y ese es el reto que tenemos en la política en general y en el acompañamiento político también de la filosofía política. Entonces yo pues en una aproximación muy general de demarcación, de limitación, haría énfasis en esa potencialidad política de la filosofía y ese aporte que pueda hacer la filosofía al mismo reto de vivir juntos siendo distintos. Acuerdos, desacuerdos, posturas en una mesa de negociación. Gracias por abrir la puerta. La que sigue la vamos a asumir como la puerta de entrada a la historia. Muchísimas gracias, ya continuamos.